la clase, ¿no? Ya debe estar grabándose. Bien, en la clase anterior habíamos estudiado las disposiciones generales de la Ley Orgánica del Contencioso Administrativo y nos habíamos referido a una serie de puntos que están allí expresamente determinados, como por ejemplo el carácter universal del control de la jurisdicción contencioso administrativo, la amplitud de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo sometidos a ese control, digamos, el hecho de que no solo los órganos de la administración central, sino de la administración descentralizada, institutos autónomos, empresas del Estado, están sometidas a esta amplitud de la jurisdicción contencioso administrativa. Habíamos revisitado, tema que le hemos dado vuelta varias veces, los principios generales de la jurisdicción contencioso administrativa y nos enfocamos mucho también en el tema de la publicidad que está expresamente prevista en la ley, que como sabemos es uno de los principios que rige el contencioso administrativo, ¿no? Además de eso, pues habíamos entrado digamos, a ver otra serie de elementos que están allí en la ley antes de la parte, digamos, más adjetiva, y habíamos referido el tema de la resolución alternativa de conflictos, o sea, de los medios alternativos de conflictos. También habíamos mencionado la imposibilidad de constituir los jueces de la jurisdicción contencioso administrativo del tribunal con asociados, es decir, es una jurisdicción unipersonal, y habíamos incluso hablado en líneas generales del impulso del procedimiento y de cuándo podía ser de oficio, la instancia de parte, y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el carácter, digamos, híbrido, en el sentido de que normalmente se produce el impulso de la parte, pero el juez de la jurisdicción contencioso administrativa, por tutelar nada más y nada menos que el principio de la legalidad de la actuación de los órganos y entes de la administración pública, está facultado para continuar el proceso, incluso en caso de desistimiento, como vamos a ver más adelante, ¿no? Dicho esto, el siguiente tema que correspondería, si seguimos el mismo esquema de la ley, es la competencia y los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa. Pero como ya sabemos, tanto la estructura que está en el capítulo 2 como la competencia de los órganos que implican esa estructura ha sido abordada para ustedes tanto desde el punto de vista de las competencias como de la jurisdicción territorial en el trabajo que debieron entregar en el día de hoy, y veo que la inmensa mayoría de ustedes lo ha hecho. Algunos lo entregaron un poquito más tarde, pero digamos, cosa digamos, de minutos o de muy pocas horas, y bueno, obviamente, pues eso no lo voy a considerar, ¿no? Sin embargo, como les digo, todo lo que es el tema de la integración orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, los juzgados superiores de los estados, las competencias atribuidas a cada uno de los tribunales que integran esa jurisdicción desde el punto de vista material, incluyendo la jurisdicción de los municipios, que el juzgado de municipio es parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, pues también lo estuvimos evaluando, lo estuvimos viendo en el contenido de su trabajo. ¿Okay? Ahora nos toca... Perdón. ¿Sí? Profe, tenía una pregunta al respecto del trabajo. Haciendo el trabajo, evidentemente el artículo 11 establece como órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa, la sala político, los juzgados nacionales, los juzgados superiores estatales y los juzgados del municipio. Pero
y a partir del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se empiezan a desarrollar las competencias, empezando por la Sala Política Administrativa en el artículo 23. También, al respecto de la Sala Política Administrativa, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta de que la Sala Política Administrativa forma parte del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica del TSJ le otorga competencias muy similares a las competencias conferidas por una norma, tomando en cuenta de que la LOCA fue del 22 de junio de 2010, y esta norma del TSJ es de agosto del 2010. ¿Cuál debería ser tomada en consideración para hablar de las competencias? ¿Hay que hablar de las dos al mismo tiempo? ¿Se toma con preferencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tomando en cuenta de que forma parte también del TSJ y es el máximo órgano del Poder Judicial? ¿O en este caso habría que hablar del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa? Mira, afortunadamente, como tú bien lo dices, pareciera que no hay una coalición o contradicción abierta. Sin embargo, mi criterio particular es que te tienes que ceñir a los principios generales de derecho cuando hay una norma que pueda llegar a contradecir a la otra, y es el criterio de la especialidad material. Yo creo que las normas de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia imperan de manera general, y ciertamente ellas deben reflejar en cuanto a las competencias de la Sala Político-Administrativa lo que dice la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Pero para mí, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la ley especial y debería privar, porque ambas son leyes orgánicas. Ninguna está, desde el punto de vista de su rango, ubicada en un nivel superior a la otra. ¿Okay? Entonces, bueno, dicho esto, quería también destacar que nosotros ahora debemos entrar en los procedimientos de la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, a partir del título cuarto, en donde la ley determina cuáles son esos procedimientos. Pero esos procedimientos, que son básicamente lo que hemos hablado en otras oportunidades, dentro de las 7 acciones o posibilidades de actuación en la jurisdicción contencioso administrativa, tienen un tratamiento diferente en la ley, pero también tienen disposiciones generales que se le aplican a todos. Por ejemplo, relacionado con la capacidad de las partes, la legitimación para actuar, el interés en actuar, todo lo que tiene que ver incluso con el tema de la caducidad de las acciones, el tema de los requisitos que debe cumplir la demanda. Todos esos son elementos, digamos, comunes a todos los procedimientos, que ya no son principios generales, sino disposiciones que se aplican a todas ellas, y ese es el primer capítulo justamente dentro del título 4 de la jurisdicción. Que, como le digo, está estructurada en base a las propias disposiciones o a los 7 tipos de acciones o recursos que vimos en la clase pasada, que son los que normalmente se interponen, que son, ¿quién me nombra 2 o 3? ¿Podría repetir la pregunta? En la clase pasada hablamos de las acciones o de las demandas que se presentan en la jurisdicción contencioso administrativa. Ya hablábamos de 6 o 7. ¿Quién me da 2 o 3? Hola, profesor. Una podría ser las vías de hecho, y otra las demandas contra los actos de efectos particulares o efectos generales dictados por la administración. Las demandas de aquellos actos de efectos particulares o los de efectos generales dictados por la administración pública. ¿Pero qué tipo de demanda es? O sea, ¿una demanda de qué? Cuando tú me hablas de demanda de los actos de efectos generales, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que tú demandas contra un acto de efectos generales o particulares? ¿Ah? Las demandas de nulidad, profesor. Disculpe que me Exactamente. explique bien.
Claro, tú demandas que sea anulado el acto de efectos generales o particulares. En efecto, como ya señalaron, está el tema de las demandas contra las vías de hecho, el recurso por carencia o abstención cuando la administración no responde cuando debe, todo lo que es el contencioso administrativo de los servicios públicos, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, incluso el derecho administrativo, el contencioso administrativo funcionarial que tiene que ver con la carrera administrativa y todo lo demás, y evidentemente, pues, la nulidad de los actos de efectos generales, la nulidad de leyes o de actos que sin ser leyes o no, sin tener contenido normativo afectan a un universo general o indeterminado de personas. Es decir, todo lo que ya vimos en la clase pasada que corresponde, bueno, las demandas por colisión entre autoridades de la administración pública, bueno, todas estas que ya vimos, bueno, todas esas demandas de alguna manera están encuadradas en los distintos capítulos de la ley y vamos a ver cómo hay una peculiaridad y es que están esas disposiciones generales que son comunes a todas ellas, que ya cité algunas y que vamos a ver en esta clase, pero también hay muchas disposiciones de la demanda por de contenido patrimonial contra la República, sea por responsabilidad contractual o extracontractual, que también son marcadoras del resto de los procedimientos. Y eso lo vamos a explicar ahora. Pero antes de entrar allí, ya les recuerdo que hablamos de lo que era el poder general cautelar del juez de la jurisdicción contencioso administrativa en la clase pasada y cómo a partir de esta ley de 2010, bueno, hay una serie de dudas, de elementos que llevaron a una profusa literatura en relación a hasta dónde podían llegar las competencias del juez, han quedado relativamente superadas porque está muy claro que el juez del contencioso administrativo tiene amplias facultades cautelares, quizás, bueno, toda esta literatura, estos libros, entre los cuales, bueno, si alguno tiene interés, por ejemplo, está el libro de Luis Ortiz Álvarez, hay uno de Hernández Mendible, hay innumerables libros sobre las facultades y el ejercicio del poder cautelar en el contencioso administrativo, pero creo que en líneas generales lo importante es precisar que a partir de 2010 hay una amplia facultad cautelar en el juez contencioso administrativo. ¿Tiene límites? Claro que tiene límites. El límite es la constitucionalidad. El límite es el no pronunciamiento sobre el fondo de lo que se está conociendo porque llevaría a una causal de inhibición. El límite es, como les digo, la racionalidad y la proporcionalidad. El límite es la adecuación al proceso de la legalidad en cuanto a los requisitos de procedencia, o sea, la justificación de la medida. Y son todos estos temas generales que están muy bien abordados en estos libros, los que persisten teniendo vigencia en cuanto al ejercicio de las facultades cautelares del juez contencioso administrativo. ¿Ok? Ahora, antes de entrar a las disposiciones generales comunes a todos los procedimientos, hay un tema que a mí me interesa precisar, que en líneas generales lo hablamos en el semestre, o mejor dicho, en el primer parcial, en el primer periodo de clases, y que incluso hubo alguna pregunta en el examen, pero que yo quisiera precisar o profundizar un poquito más hoy, que es, bueno, ya sabemos cuáles son los principios generales que rigen el contencioso administrativo, ya sabemos cuáles son las acciones, ya sabemos cómo es el poder de cautela de los jueces, y hoy vamos a ver, bueno, cómo son esos procedimientos, cuáles son sus disposiciones comunes. Pero hay un tema común a todos muy importante, que son, bueno, cuáles son las prerrogativas o privilegios que tiene la administración pública dentro del procedimiento contencioso administrativo. Hablamos de algunas en líneas generales cuando evocamos el tema en la primera parte del curso, pero hoy yo quiero ser un poquito más, digamos, más conciso en relación a este tema. Y lo primero que yo les preguntaría a ustedes es, ¿saben ustedes dónde están esos privilegios? ¿Dónde están previstos esas prerrogativas procesales de la administración dentro del procedimiento contencioso administrativo? Daniela, ¿estás allí? Sí, profesor. Qué bueno. Yo pensé que ya había llegado la hora de que se echaran a perder los micrófonos. Bueno, Daniela, ¿dónde crees tú que están dispuestas estos privilegios
y estas prerrogativas de la administración. Bueno, Albani, ¿tú puedes ayudarla? Profe, yo no escuché bien la pregunta. ¿Será que la puede repetir? De hecho, yo abrí el micrófono porque no entendí la pregunta, no la escuché bien. Sí, lo que estoy es preguntando, aparte de digamos, o sea, estas prerrogativas o privilegios de la administración pública, ¿dónde están previstos? Mariana escribe en el chat que en la Constitución. Ok. ¿Tú qué opinas? ¿Hay alguna ley especial que pueda establecer esto? ¿Alguna ley específica? Profesor, creo que podría mencionar la Ley Orgánica de la Administración Pública, que de hecho uno de sus artículos, no estoy muy segura de cuál, si era 98, 99, pero ese artículo precisamente habla de privilegios y prerrogativas que tienen los institutos autónomos. De verdad no estoy muy segura, pero más o menos puedo recordar eso. Sí, ok. A ver, vamos por parte. Primero, la Constitución no trata directamente este tema, por lo menos de manera específica, porque aunque nuestra Constitución es codificada y tiene más de 300 artículos, lo cual es una locura, por eso es que no se cumple, entre otras cosas, esta es una materia que es típicamente de carácter legislativo. Esto es lo que normalmente se trata en una ley. Eso en primer lugar. Luego, no hay un texto único que recoja todos los privilegios o prerrogativas de la administración, porque pueden haber, de hecho, leyes especiales que contienen procedimientos especiales contenciosos, como vimos en la clase pasada, cuando hablábamos que esta es la ley central y general del contencioso administrativo, pero que pueden haber procedimientos especiales previstos en otras leyes, en los que se establezca una prerrogativa, algún privilegio especial de la administración dentro de ese procedimiento. ¿Ok? Y, bueno, hay situaciones o circunstancias en las cuales entes específicos de la administración puede ser descentralizada, que pueden regular cierto privilegio o establecer cierto privilegio, como es el caso de la LOAP, que tú acabas de señalar específicamente respecto de algunas situaciones en relación con los institutos autónomos por el carácter de, digamos, un poco híbrido que tienen, que es precisamente el no estar dentro de la estructura de un ente de la administración central, sino adscrito a la estructura de ese ente. ¿Okay? Ahora, evidentemente la propia ley de la jurisdicción contencioso administrativo puede tener algunos puntos en los cuales específicamente dentro de algún acto del procedimiento se establezca o se corrobore algún privilegio de la administración. Pero a mí lo que me interesa hoy, y que es lo que quiero que tengan claro, es que esta materia está tratada y desarrollada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Bueno, porque el Procurador General de la República es quien dentro de ese órgano de la administración pública está encargado de proteger y defender los intereses de la República, incluso en juicio, y él es el que tiene que hacer uso de estas prerrogativas o privilegios de contenido procesal. Y están reguladas a partir del artículo 79 de esa ley. De hecho, cuando ustedes ven el 79, te dice que esas prerrogativas y privilegios procesales de la República son irrenunciables y todos los jueces y todas las autoridades judiciales en todos los procedimientos especiales y en los procedimientos ordinarios en los cuales la República sea parte, deben observarse. ¿Ok? De modo que no puede haber ningún procedimiento especial que diga, en este procedimiento la República no tendrá ningún privilegio. Y por eso es que ustedes van a ver que incluso en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
hay un grupo de artículos destinados a tratar el tema del arbitraje, porque recuerden que la jurisdicción arbitral forma parte del sistema de administración de justicia de acuerdo a lo que prevé la propia Constitución, y ha desarrollado la Sala Constitucional en varios fallos, incluyendo un fallo relativamente ya que tiene algunos años, que es el fallo de Hildegarda Rondón de Sansó, en donde refiere pues este carácter y que se hizo marcador en materia de arbitraje, y ahí se ha desarrollado toda la corriente jurisprudencial. Ahora, ¿en qué consisten esos privilegios? Bueno, el primero de los privilegios es que se regulan las notificaciones. Las notificaciones, digamos, tienen que cumplir todos los requisitos que están previstos en esa ley, es decir, las notificaciones al procurador, que es a quien hay que notificar, no pueden ser hechas de acuerdo al Código de Procedimiento Civil o de acuerdo a una ley especial, sino ni siquiera de acuerdo a la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino que se tienen que proceder de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En cuanto a la presentación de las actuaciones procesales, todos los recursos extraordinarios, ordinarios o especiales, se establece que deben o pueden ser presentados por escrito, por diligencia o oficio. Hay una clara ventaja para la administración cuando no asistan a los actos o a contestar las cuestiones previas dentro de los procesos, pues en ese caso, lejos de lo que podría ocurrir ordinariamente en un juicio o incluso en algún procedimiento especial, no opera la aceptación por no asistencia al procedimiento. Es decir, por ejemplo, a la República tú no le puedes estampar posiciones juradas porque no concurrió la República no puede incurrir en confesión ficta, sino que por el contrario, se entiende que la inasistencia es una contradicción en todas sus partes a lo que implica el señalamiento o demanda que se le está haciendo a la República. Y bueno, obviamente, pues si hay un funcionario que fue negligente y no asistió, igual incurre en responsabilidad, pero el principio contradictorio presuntivo es uno de los privilegios que tiene la administración, que no se le aplica al particular. Si el particular no va y no contesta la demanda, o no va a un acto y le precluye, o le estampa una posición jurada, está frito. En el caso de la República, eso no ocurre de esa manera. Profe. Luego está el tema del contenido de los expedientes administrativos. Sabemos que eso se debe consignar ante el tribunal, pero la República además tiene el derecho a que la administración pública envíe o remita a la Procuraduría todo el expediente relacionado con el caso. De nuevo, en materia de representación, la República tiene unos privilegios respecto de los abogados que ejerzan su representación. Por ejemplo, el artículo 84 de la ley de la PGR dice que tú puedes ser muy apoderado de la República, pero no puedes convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros, nada de lo que dicen los poderes, sin el procurador no te autorice. No se autoriza por escrito, ¿ok? Y siempre que medie una instrucción de la autoridad del órgano respectivo que esté involucrado en el juicio. O sea, hay un doble mecanismo de control para convenir, desistir, transigir o comprometer en árbitro, conciliar. Es decir, todo esto requiere la autorización por escrito del procurador y de la máxima autoridad o el órgano respectivo. ¿Ok? Y aquí quiero, por cierto, recordarles que también hay una ley que puede tener de alguna manera alguna relación con todo esto, que es la Ley Orgánica de Bienes Públicos. Esa ley contiene una definición de que son bienes públicos y no solo son los bienes inmuebles, activos, que pueden ser de dominio público o de dominio privado, pero cuya titularidad corresponde a la República. Ahí están las participaciones en sociedades o en consorcios, están títulos valores, están cualquier tipo de activo, mueble o inmueble, por cierto, y además derechos que tenga la República y que ostente la República, como por ejemplo los derechos de crédito. En todos esos casos,
la República no puede disponer de eso sin la opinión del procurador y sin la autorización del superintendente de bienes públicos a través de una comisión de bienes públicos que está previsto en el artículo 30 de esa ley, o en el artículo, creo que es 3017, no me recuerdo, de esa ley. Entonces, estos son mecanismos que protegen los intereses de la República a través de este requisito autorizatorio previo que le corresponde no solo emitir al procurador, sino a las máximas autoridades o bien órganos del órgano respectivo que está involucrado en el proceso. Otro beneficio procesal es que la República no tiene que presentar caución. Por ejemplo, la República quiere que se le levante una medida preventiva y no tiene que presentar una caución. ¿Por qué? Porque se presume que la República no es insolvente. Entonces, ninguna actuación de la República requiere la consignación de ninguna caución o garantía dentro del proceso. Además, está expresamente previsto en el artículo 86 que toda sentencia que sea contraria a la República, así sea una excepción o una defensa a lo que opuso la República, debe ser consultada a un tribunal superior. Es decir, esto se traduce en algo muy sencillo. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Podría repetir lo último, por favor? O sea, si yo digo que todas las sentencias tienen que ser revisadas por un tribunal superior, así contengan una pretensión, excepción o defensa, pero que es contraria a la República, o sea, que perdió la República en esa excepción o en esa defensa de fondo o en esa pretensión procesal, ¿qué implica eso? Si tiene que ir al tribunal superior competente siempre. Que es, el Estado como tal siempre va a buscar la manera de alargar el hecho de perder. Es Mariana, ¿no? Sí. Es decir, mientras estemos en el Tribunal Superior, la sentencia que se dicta en primera instancia va a tener efectos suspensivos. Es decir, la ejecución de esa sentencia no va a darse hasta tanto no se resuelva el Tribunal Superior. Y en el Tribunal Superior siempre podría existir el hecho de que no se confirme lo establecido en la sentencia de primera instancia, por cuanto la sentencia del superior anularía la sentencia de primera instancia. Por tanto, se podría considerar que el hecho de que las sentencias de primera instancia sean siempre recurribles en una instancia superior, significa que siempre la administración pública va a buscar la manera de no perder y en caso de que pierda, tratar de lo más posible de alargar el hecho de que tenga que sufrir a consecuencia de esa pérdida. Sí, en efecto, tú lo que estás diciendo es que la consulta tiene un efecto suspensivo. ¿Ok? Ahora, el efecto suspensivo de las sentencias deriva normalmente, suspensivo del resto del proceso es ¿de qué? Del recurso natural de apelación. Claro, entonces, ¿qué es lo que te está diciendo este privilegio procesal de la administración que está previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República? Que la República no tiene que apelar. Que todas las sentencias de la administración tienen apelación, claro. Todas están sometidas a consulta. Apele o no apele, exacto, la República están sometidas a consulta. Y por lo tanto, no se aplica el principio procesal que ustedes habrán escuchado de no reformatio imperium. ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste ese? Que no hay reforma en contra de la parte. Que no hay reforma del fallo si tú no apelaste y que opere en tu contra. Entonces, ese principio no se le aplica a la administración. La administración así no apele. Si el fallo es contrario, se tiene que revisar y el superior lo podrá cambiar como le da la gana, con apego a la ley, obviamente, porque a lo mejor la decisión de la consulta es confirmatoria. ¿Ok? Pero de nuevo, es un privilegio extraordinario el que entonces la administración no se tiene que someter al tema de, bueno, ¿cuántos días han pasado? ¿Tengo que pedir declaratoria o no? No se computaba, apelé, no apelé, me quedó firme. No.
Esto además concreta otro elemento muy importante. ¿Cuál es, Luis? Si yo digo que siempre hay consulta, así yo no apele, ¿qué otro elemento o principio importante tú deduces de allí? Muy sencillo. La administración pública o la república no puede ser condenada en única instancia. Dentro de un procedimiento judicial, por eso es que les digo que hay unas reglas y otro tema relacionado con el tema de arbitraje. Eso es otra cosa. Y ni siquiera, porque ahí acuérdense que hay unos recursos de nulidad, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la administración no pierde en única instancia, no pierde en primera instancia, siempre va a poder el fallo o deberá ser consultado el fallo en una instancia superior. ¿Ok?